Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de matemáticas de noveno grado del tercer ciclo de educación básica. En esta ocasión veremos la unidad número 6, polígonos regulares y el círculo, la lección polígonos regulares. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles y hoy veremos la clase número 1, polígonos regulares. El objetivo puntual es definir qué es un polígono regular. Materiales son libro de texto, cuaderno y usaremos una regla. Este contenido se ubica en la página 148 de la guía del docente y página 116 del libro de texto del estudiante. Muy bien, vamos a recordar primero algunas cositas y vamos a clasificar las siguientes figuras en polígonos y no polígonos. Debemos de recordar que un polígono es una figura formal cerrada por una línea poligonal cerrada. Creo que esto hubiese sido conveniente definirlo más adelante, pero bueno, creo que se entiende que sea una línea recta, eso entendemos por línea poligonal y que obviamente esté cerrada, es decir, abra y cierre. Entonces vamos a ver que los polígonos es el inciso A, vamos a ponerle un check por acá, ¿sí? Porque tenemos esa línea y se cierra completamente. El inciso B no es un polígono, ¿sí? Porque aquí hay una abertura. El C también es un polígono, ¿sí? Es un rectángulo. La D, a raíz de que está cerrada, pareciese que es un polígono, pero no es una línea poligonal, no es una línea recta, no tiene línea recta. Es una semiluna, entonces no es un polígono, ¿sí? El E, pues un espiral tampoco va a ser un polígono, mientras que el F sí lo es un triángulo. El G, si lo notamos, sus líneas poligonales están cerradas y evidentemente es un polígono que tiene 3 5 7 lados, creo. Por ahí el H también es un polígono completamente cerrado. El I también lo es. El J, a pesar de que es una estrella, tiene muchos lados, también es es un polígono. Y por último, el K sí es un polígono, mientras que L, como es algo, no tiene líneas poligonales, simplemente es una circunferencia, entonces no es un polígono como tal, ¿de acuerdo? Y ahí está. Estoy recordando un poco eh, sobre los polígonos, pero bueno, si hablamos de polígonos, deberíamos de distinguir al menos los elementos que deba tener un polígono. Y básicamente van a tener algunos polígonos que detallo a continuación, algunos elementos, perdón. El lado que va de un vértice a otro, el vértice que justamente es la unión de dos lados, el lado por aquí y lado por acá, y justamente donde se cierran esos dos lados, ahí es el vértice. La diagonal que va de un vértice hacia otro, pero que no sea consecutivo, porque si es consecutivo se convierte automáticamente en lado. Ángulo interior, que obviamente es un ángulo que está dentro del polígono, y ángulos exteriores que están por fuera del polígono y se forman al prolongar uno de sus lados, ¿de acuerdo? Y eso es conveniente. Esto por favor me lo notan ahí en sus cuadernos de clase. Bien, veamos el ejemplo 1.1. Se presentan los siguientes polígonos y vamos a completar las tablas mencionando las características de acuerdo a la medida de sus lados y de sus ángulos. Por ejemplo, aquí podemos ver que sus lados todos tienen la misma medida y sus ángulos al tener la misma marca también tienen la misma medida. Este polígono también tiene sus cuatro lados de la misma medida y sus cuatro ángulos rectos. De hecho, es un cuadrado. Aquí tenemos todas las medidas de sus lados, las cinco medidas de sus lados de la misma medida 1.5 y los ángulos también. Entonces ahí podemos distinguir dos grandes grupos, pero antes de distinguirlos vamos a mencionar que un polígono, según el número de sus lados, se clasifica en triángulo, que es el caso del 1A, por decirlo acá. El 1B es un cuadrado cuando tiene cuatro lados. El 5 o cuando tiene cinco lados, se llama pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 nonágono o eneágono y 10 decágono, ¿sí? Pero ahí no están. Esto también hay que anotarlos ahí, el nombre de los polígonos y según el número de sus lados. Bien, regresemos al problema. En el grupo número 2 vemos que los lados son completamente diferentes y los ángulos no nos mencionan nada. También lados diferentes, ángulos no nos mencionan nada y lados completamente diferentes. Entonces tenemos dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Que el grupo uno, este de acá, tiene la medida de sus lados y ángulos iguales, completamente iguales. Y el grupo 2 que tenemos la medida de sus lados y sus ángulos son completamente desiguales o diferentes, como lo tenemos por ahí. ¿De acuerdo? Perfecto.
Bien, pasemos a definir entonces qué es un polígono regular como tal, en función de lo que hemos visto anteriormente. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos internos congruentes. Ojo, porque polígonos pueden ser muchísimos, pero los regulares cumplen dos condiciones: lados iguales y ángulos internos iguales, porque acuérdense que hay ángulos externos también, ¿verdad? Entonces, listo, esa es la definición formal del polígono, lo anotan y me hacen el dibujito por ahí. Bien, por aquí hay algunos ejercicios, solamente tenemos que decir cuáles son polígonos y cuáles no. Entonces, veamos, lados iguales, sí, ángulos iguales, sí. Lo voy a encerrar, este es un polígono. Voy a encerrar los que son polígonos regulares, sí, polígonos regulares. Este, a pesar de que tenemos 60 y 60, este 100 120 y 120, y, y este 4 4 y 4, ahí hay un problema. Los cuatro lados son iguales, está bien, pero los ángulos no son iguales, entonces este no es un polígono regular, ¿sí? Es un polígono, pero no regular. En el otro, pues podemos ver que todos sus lados son iguales, miden 1,8 y sus ángulos son iguales también, ángulos internos 140. Entonces este sí es un polígono. El D pareciese que es un polígono porque sus cuatro ángulos son rectos y miden lo mismo, pero 3 y 4 hace que no lo sea. Medidas de lados diferentes. No es un polígono regular. El E tiene, sí, ¿verdad? Tiene todos sus lados iguales. Y este ángulo no, no aparece cuánto, pero pues es 120. Entonces también es un polígono regular. Y el otro no, no es un polígono regular porque sus lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes. Así que tenemos eh, tres que el A, el C y el E son polígonos regulares. Son polígonos regulares. Polígono llega a tilde regulares. Ahí tenemos, perfecto. Veamos, vamos a hacer un ejercicio. La suma, que aquí tenemos esta figura acá. En esta figura hay que calcular la medida de los ángulos internos de un pentágono regular y la medida de cada ángulo interno de ese pentágono regular. Lo primero que tenemos que pensar es que la suma de los ángulos internos es 180 de un triángulo, ¿sí? A pesar de que aquí tenemos un pentágono. Y lo otro que la suma de los ángulos internos de un polígono que tiene n lados se calcula de la fórmula 180 por n menos 2. Entiéndase n por el número de lados, ¿sí? Porque ahí lo decía arribita. Bien, veamos la solución entonces. Sus diagonales que parten de un mismo vértice se dividen en tres triángulos. A pesar de que es un pentágono, ¿sí? Tiene cinco lados. Este es un triángulo, este es otro triángulo y este es un tercer triángulo. Y recordemos que los triángulos tienen que sus ángulos internos es 180. Este es un dato muy importante que lo vamos a utilizar justamente ahorita. Así que la suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos de los triángulos. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, pero aquí, y aquí se los enumeré, formamos tres triángulos, ¿sí? Es por ello que 180 por 3 es 540, ¿sí? 540. Y de esta forma ya respondemos la primera pregunta. La suma de los ángulos internos de un pentágono regular es 180, es 540 grados, perdón. Y en el caso del inciso B, una vez que ya tenemos que todos los ángulos suman 540, queremos encontrar solo un ángulo interno, por ejemplo, esto cuánto mide, este cuánto mide, este cuánto mide y este cuánto mide. Y recordemos que todos van a tener la misma medida porque es un polígono regular. Entonces, a cada ángulo interno mide lo mismo y el pentágono, cinco lados internos, ángulos internos, nos quedaría la siguiente operación, 540 entre 5, que sería 108. Es decir, esa es la respuesta. Aquí tenemos la respuesta al inciso A y aquí tenemos la respuesta al inciso B. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, aquí hay un ejercicio, bueno, al parecer me toca a mí, ¿verdad? Bueno, la suma de los ángulos internos de un pentágono. Vamos a ponerlo, aunque quizás es un poco extenso. Suma ángulos internos de un octágono regular. Octágono, lleva tilde, la octágono regular, ¿sí? Y esto va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Y solamente necesitamos saber cuántos triángulos se nos forman. Ayúdenme a contarlos. Uno, dos. Ah, por cierto, tienen que partir de un mismo vértice, ¿verdad? No pueden partir de un vértice totalmente diferente. ¿Sí?
Entonces ahí notamos que nos queda seis triángulos, ¿verdad? Bueno, ahora solamente vamos a multiplicar por 6 y pues por ahí vamos a volver a poner suma. Hay que hacer la multiplicación, pero esa multiplicación la podemos hacer mentalmente. Ángulos internos, octágono regular. Octágono regular. Sería 180 por 6, 180 por 5 sería 900. Si le agregamos 180 serían 1080. Así que serían 1080 grados, ¿sí? Y ya tenemos la respuesta al inciso A. Y al inciso B, la medida del ángulo entonces sería 1080 grados, pero a esto hay que dividirlo entre cuánto. ¿Cuántos ángulos se forman? Es un octágono, así que sería entre 8, ¿sí? Sería entre 8 les dije, ¿verdad? ¿Sí? Octágono tiene 8 lados, 8 ángulos, ¿sí? Ahí no hay que perdernos mucho. Así que sería 135 grados. Y esa sería la respuesta al inciso B. ¿De acuerdo? El anterior fue un pentágono, ¿verdad? Sí, porque creo que por ahí les va a quedar una tareita más adelante. Bueno, veámosla ahorita mejor. Y ahí está la respuesta. Sí, aquí está. Ustedes van a completar la suma de los ángulos internos de cada uno de estos polígonos. El pentágono ya lo hicimos, por eso aparece ya la respuesta. Y la medida de cada ángulo interno. Lo van a hacer justamente haciendo el procedimiento que yo acabo de realizar. ¿Sí? Por favor, me dejan procedimiento en esta tabla abajito o arriba, donde ustedes gusten, pero que se vea. Perfecto. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Mi nombre es Franklin Fun, soy docente del Centro Técnico Hondureño Alemán en la ciudad industrial de San Pedro Sula Cortés, Honduras. Saludos y que estén bien. Nos vemos en un próximo video.